Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Argentina Podcastera. Un aplauso. Que hayamos llegado al segundo es un milagro y lo hemos logrado. Eso quiere decir que algo bien estaremos haciendo o no. La humanidad estará haciendo algo mal. Bien o mal, o por lo menos grabar, ¿no? Estamos sabiendo tocar las teclas necesarias para poder grabar. Así es. Play. No, eso es play. Play No, rec. Play no, acá es rec. Play rec. Puta madre. Te equivocaste de vuelta. Que tampoco están esas teclas. ¿Qué ocurre en este es un programa muy especial? Sí. Por muchas razones. Sí. Por un lado, por el hecho de podcast de Argentina, algo así como la prehistoria de Argentina podcastera, si queremos. Algo que vamos a comentar muy brevemente en el primer episodio, y a medida que empezamos a investigar, a meter, que básicamente esto se trata de buscar, descubrir gemas ocultas en medio de toneladas de bosta en Google. En el tiempo, exactamente, sí. Algunas cosas de las cuales incluso ni siquiera encontramos registros, sino que entre una frasecita que encontramos en un blog sobre eso, un comentario sobre esto en otro lado, fuimos como recreando de qué podría haber sido. Esto es como un revisionismo histórico, pero medio Antropología podcasteras. virtual, ¿no? Porque algunas cosas es como claro, estás reconstruyendo la historia a través de los fósiles. Es como meterse en una pirámide y encontrar La tumba de Tutankamón. ¿Mi qué? ¿Qué te pasa? Tutankamón. Ah, Mi nombre es Mariano Payela M para los amigos, y acá también se encuentra ¿quién? Alejandro Some o Goldstein de Demasiado Cine. Sí. También estamos con una persona muy hermosa a mi derecha. Me gusta mucho. Sí. Estoy muy gracias, enamorado. chicos. Mi nombre es Nicolás Tapino, Sayus, Doctor Sayus para los amigos, y estamos en el segundo episodio de Argentina Podcastera. Exactamente. No se puede creer. Entonces, a medida que empezamos a escarbar, ¿no? Así en los fósiles y los estratos. Y le íbamos de la dando con el superficie, pincelito a los así, MP3. para que no se rompa, no se nos quiebre. Íbamos haciendo, Estamos exactamente, soplando. muy delicadamente. Empezamos a armar una especie de crónica, o por lo menos lo que queremos que sea un kick-off, un puntapié inicial de, por lo menos, una crónica del podcast en el país. Algo que, por lo que podemos buscar, no encontramos en ningún lado. No. Como oficial, no. La gran mayoría de los programas, muy pocos programas se pueden encontrar de Argentina que te digan específicamente que son de Argentina. La mayoría desapareció de la faz de las internets. Sí, no o queda están más el online. texto que te avisaba que estaban, pero Y vas a no buscar hay los más audios, nada. no existe nada. Hubo también muchos que ni siquiera se llamaban podcast, se llamaban como radio o tenían un nombre similar, así que también fue difícil encontrar esos. También. Exactamente. Entonces, intentamos reconstruir una especie de crónica de programas. Sí, señor. Descubrimos algunas gemas. No adelantes nada porque Algunas gemas hay sorpresas. que no te puedo Cosas explicar muy lo grosas. que es. Hay No te puedo sorpresas. explicar. Por eso decidimos hacer un programa específico solo para esto. Hay cosas que no se subieron a Argentina Podcastera solo para lanzar la primicia en Solo este para programa. lanzar la primicia acá. Solo para eso. Solo para acá. Pero, Yo quiero hacer un disclaimer. por favor. Por favor, vamos a pasar programas que pueden herir la sensibilidad de muchas personas. No, a esta altura no puede pasar eso. Hay un nombre muy hermoso que lo quiero decir después. Bueno, no me acuerdo cuál es, pero veremos. Dale. Sí, obviamente esto está extensísimamente incompleto. Porque. Es A como ver. decir algo, pero a la inversa, ¿viste? Claro. Está muy extensamente incompleto. Tiene mucho de nada. Así es. Mucho de nada, mucho de poco. Porque es lo que podemos hacer desde, básicamente, buscar en Google, seguir links ocultos en Sí, medio sí, de sí. foros, páginas abandonadas hace décadas. o Taringa, años. Poringa, X videos, De todo. Nos distraímos mucho. Sí. Nos metimos por Esto muchos es como lados. un researcher, es como Es un research. detective Conan de los podcasts. Y la idea es, a medida que pasa el tipo, ir poder comprenderlo tal vez, que esto sirva para que muchos digan, no, pero yo me acuerdo que en tal año escuchaba este programa de acá y lo manden así. A esto se puede sumar todo lo que aporten, ¿no? Porque esto es como Es un el superficial, inicio. claro. Es un Exactamente. esqueleto. Es un esqueleto que la idea es a poquito ir corrigiéndolo, ir ajustándolo, porque también tiramos fechas que no sabemos si son reales. Totalmente, vamos a tener Por ahí- fechas que son al tuntún también por una cuestión Totalmente. de publicación. Hasta por ahí está el autor de alguno de estos podcasts que vamos a decir ahora, que están ya muertos, y nos corrigen de alguna Los cosa. podcasts, o no nos los tienen, autores, ¿no? No, los podcasts, sí. Como esperamos. Nos tienen algunos datos, nos tienen alguna cosa más, nos dicen revisen acá, revisen por allá. O más podcast y quizás nace una línea oficial cronológica con linitas que diga 2005 aparición de tal, como si fuese una línea cronológica en un libro de historia, ¿no?
Y, Nada más. y creamos la página de Wikipedia Podcast en Argentina, ¿no? Sí. Yo creo que ¿Te gustó? Sí. tendríamos que hacer muchas de esas cosas, pero deberíamos vendemos, incorporar la vendemos 57 a Disney. personas. A Disney. Disney A compra Disney todo. y sale la película. Disney compró el podcast. El universo del podcast. Impresionante, qué bello. Pero, Increíble. Vamos a arrancar esta historia con al menos los registros más antiguos que podemos encontrar en lo que queda, los vestigios internetísticos, son de principio de 2005. Cuando ya... Casi se estaba terminando de instalar el podcast en Estados Unidos. Claro, recordamos que la palabra podcast surge a principios de 2004, como Exacto. contamos en el episodio anterior. O sea que dentro de todo estaba bastante ahí de la mano. A la cabeza. Cosas A la par. Tardan un poco en instalarse fuera de... Sí. Sobre todo en esa época, no, ahora es mucho más inmediato, me parece. Pero más que nada por el hecho de que la palabra clave acá es podcast. Seguramente había programas de radio online. Sí, seguramente. Gente que hacía esto sin decir que era podcast. Entonces... Se le puso el tag, la claro, etiqueta. Lo que buscamos era específicamente cosas que se existieran como podcast. Exacto. Principalmente en esta época era lo que se encuentra estaba muy unido a lo que es la radio tradicional, pero grabada en internet, era muy orientado a eso. La mayoría, no todos. Tenían panelistas, tenía la presentación, esto es el podcast de lo que sea. Seguía con la estructura de la radio, ¿no? Porque también hay que decir algo, cuando uno va a incurrir en algo que es nuevo, siempre se toma de estructuras ya conocidas como para arrancar en alguna base media sólida. Pero no solo eso, hasta era una estructura medio de radio AM incluso. AM el sábado de la mañana, o sea... Fuerte. Porque en 2005 ya, arrancó Metro, todo eso ya estaban. Era una Sí, onda sí. como que arrancó muy tradicionalista, extrañamente. ¿Miedo? ¿Temor? Bueno, también la radio FM en ese momento no era algo nuevo, pero la No. onda que tenía la radio FM en varios programas como conocemos ahora no estaba tan impuesta por ahí. No, pero sí, Peña hacía años que venía haciendo Peña, ¿qué año estaba? radio, 2005 creo, ni siquiera... Bueno, la Rock and un Pop. montón, ni siquiera, Sí, como ni el siquiera 2000 tenía y programa. pico. Fue la rock and Pop de la mano de Mario Pergolini, le intentó dar otra impronta a la radio FM. No soy mucho experto. antes. Sí, iba a decir mucho antes, Si la alrededor Metro de aparece 2001, 2002. 2002, por ahí. 2002 Bueno. y bueno, pero Mario Pergolini con el radioteatro, sí, los 90, claro, Claro. la gran 90, 95 Por eso, ya muy se raro había que instalado. mucho podcast con estructura muy AM. Supongo que un poco unido por esto que hablamos en el programa anterior de el programa temático, que es algo que sucedía mucho. Vos agarrás el programa de tango de radio, que los sábados a las 11 de la mañana, Uf, ya. y casi parecía como esos programas de cable de señales tipo Sí. Magazine, Sí, la Matanza que básicamente, City. claro, que vas vos, tu monedita, te dan compras el espacio. Digo la Matanza porque vivo en la Matanza, no quiero que nadie se Por ofenda. supuesto, no es para ofenderse. Es por conocimiento. Es por conocimiento de causa y vivir ahí. Era como un estilo así, de programa de cable de señal donde compras el espacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claro. Catalina. Bienvenidos. No, bienvenidos. A un nuevo programa. Ay, quiero hacer un programa haciendo un travesti. Sentada en un living, tomando un cafecito. Hoy así, tenemos ponele. claro. A esa onda. Muy Podríamos loco. hacer un podcast en el pasado como origen del podcast en el 2005. Listo. El biopic. ¿no? El biopic del podcast. El biopic del Yo grababa podcast y ahora consumo cocaína. Olvídense acá, iTunes, RSS, todo, muy, Olvídense. muy difícil de encontrar. Y había incluso algunas radios estaban ya metiendo sus programas grabados. Por esta época, en el 2005, Pero te iba a decir Sí. eso, más o menos en 2005 es cuando aparece lo que vas a comentar ahora el 2005 es el registro más antiguo que encontramos de algo llamado podcast. en Argentina. Específicamente, que decían, hola, somos un podcast, y esto sobre podcast, es 2005. Perfecto. Si hay anteriores, por favor, que nos avisen. Dios mío, ¿no? Obviamente. Ya en el 2005 aparece .pod.com.ar, que inicia como una especie de network de podcast. Exacto. Algo que ya en ese momento era muy común para los blogs, Claro. redes de blogs, que era un montón temático. Entonces vos tenías tu red de blog con un blog de cada tema específico, y lo que se vendía publicidad en paquete para todos los programas. Tenías gente que te iba escribiendo, tipo freelance notas, así una atrás de la otra, medio como chorizo, y era algo muy común. Estos muchachos quisieron imponer una especie de network de podcast. Eso no encontramos ningún registro de nada, lo fuimos detectando de .pod.com.ar, que existe, es como una red de blogs ahora. Sí. Claro, abandonó el formato de podcast hace Claro, rato.
Entonces, la idea es que sacaban podcasts temáticos. Entonces tenían Claro. Movie Pod, que era un podcast sobre cine, Mystery Pod, Tech Pod, era lo mismo que se hacía en los networks de blogs, pero ellos lo quisieron llevar al podcast. Al podcast. Tuvieron Un 2 par de años de más o menos actividad. así, vieron que no encontraron la vuelta económica, digamos, como para poder sacar un usufructo, y terminaron transformándolo más en una especie de portal con noticias geeks, cosas así, que si ustedes entran a dotpod.com.ar ahora van a ver que esto existe. Todo y en existe. el About Us te dicen que iniciaron como una red de podcast, no funcó, y cambiamos Y lo cambiaron todo porque todo. nos estamos fundiendo. Nos estamos fundiendo. Tenía cual blog, tenía título y te explicaban, eran notas muy cortitas, grabadas, con un tema particular. Por ejemplo, qué sé yo, ActiveX, ¿viste? Te hablaba, no sé, 10 minutos de ActiveX, te comentaba una noticia nueva que había salido y terminaba. Tenía mucho de formato blog, pero bueno, grabado en MP3, ¿no? Temas muy cortitos, te hablaba. Sí. Bueno, dieron hasta donde pudieron, pero ya en 2005 hubo un intento de network Ya había de una podcast intención, por que lo menos. tuvo un par de años, duró Sí. hasta donde llegó. Luego de ese viene un programa muy especial. No sé si acá el amigo Goldstein lo quiere tirar. Tenemos uno de los podcasts que yo siento como un amor, creo que es amor. Es amor, es amor. Es amor, porque toca un tema muy de la idiosincrasia porteña, quizás no tanto nacional, pero porteña, que ya se extendió por todo el territorio argentino, que lo graba gente que uno quizás no esperaría que grabe un podcast. Es muy loco esto. Es muy loco, es gente de Argentina, son 3 personas, si Sí, no me sí, son equivoco. 3, por lo 2 menos los hombres y una últimos, mu- porque por lo menos los muchos últimos, programas. 2 hombres y una mujer, si no me Sí. equivoco, que están a lo largo distribuidos por el país, creo que uno es porteño, otra de Río Por lo Negro. menos en el último programa, que es el que escuché, uno estaba acá, Bueno, acá en Buenos Aires, en Buenos Aires creo que era, una señora que estaba En en Río Negro. y otro que estaba en Miami. en Miami. Son argentinos que graban un podcast, que esta era una de las sorpresas que... Primicia. Primicia, que no es una primicia porque ya existían, pero Sí. bueno, estamos en Argentina Podcastera persiguiendo a esta gente, se llama Tango City Tour, Tango City Tour. que es un podcast sobre tours. No, mentira, sobre tango. Sobre tango, que realmente esto lo encontramos el viernes. El hace viernes, 3 hace- días. hace 2 días. 2 días. Tengo muchas ganas de escucharlo, realmente, porque además tiene la particularidad que hay gente que quizás es un poco entrada en edad, en donde quizás el acceso a internet no es tan familiar. No estoy tratando de ser ni peyorativo ni discriminador ni No, pero sale de la norma. sale de la norma, exacto. Y más hoy que hay como una nueva avenida de podcast. Encontrar gente grande en el podcast es como me da una sensación de esperanza Bueno, muy igual grande. tampoco es una No, cosa sí, tampoco tiene geriátrica. 85 años. Pero lo loco, pero lo más llamativo es que es un podcast que arrancó en el 2005 y todavía existe. Totalmente. Tiene más de 400 programas Una locura. grabados. Es una locura Increíble. Un honor conocerlo Impresionante. sería. Una locura. En este momento, al menos de ahora hasta que aparezca otro, vamos a declarar, Argentina Podcastera declara que Tango City Tour es el podcast más longevo en actividad del país. Desde 2005, más de 400 programas. Le han puesto un huevo importante. Increíble. Sí. Yo como, a ver, entre comillas, podcastero, siento orgullo que exista este tipo Pero de vos, además, personas. lo pueden encontrar, lo subimos al sitio, Exacto. argentinapodcastera.com.ar, y lo van a encontrar. Ustedes entran al sitio, el sitio y sus años, pero ahora que dice el primer podcast sobre tango. Ahí se tenés. presentan como podcast. ¡Qué pioneros! ¡Pioneros! Además, vos boludo. pensás, son 400 capítulos hace 9 años de esto. Más o menos un capítulo por semana. O sea, la Claro. periodicidad. Sí, terrible. Entonces, lo que hacían era. sí, Te doy la mano cuando te digo esto. Sería glorioso juntarnos, tener una entrevista Sí. y preguntarles cómo grababan en ese momento. Se juntaban, grababan por internet. ¿Cómo hacían en ese momento para juntarse a grabar? ¿Qué equipos usaban? ¿Cómo fueron evolucionando? Sería Bueno, eso es algo que alucinante. la idea es hacerlo. Les escribimos, por supuesto. Les dijimos, los descubramos en el aire. Nos dijeron que es muy probable que su podcast sea de los más antiguos, pero están como bastante aislados de todo. Olvídate Sí, el Twitter ahí. olvídate no el existe. Twitter. Se los hago yo. Hay un Facebook, hay una página de Facebook de pedo que cada tanto actualizan estas fotos de ellos, los pueden ver ahí. Y lo que hacen es graban el programa, supongo que esto es lo que hacían desde el inicio, graban el podcast, lo suben a están en iVoox, lo pueden encontrar en iVoox, Tango City Tour, no están los 400 programas No, de palos. No, no.
Y lo que hacen después es distribuyen el MP3 en toda una serie de radios en todo el país, un par de radios afuera, radios online, radios offline, y lo pasan cada tanto el programa. Como si fueran repetidoras, digamos. Exacto. Como si fuera un enlatado y lo van repartiendo. Pero mucho huevo. Sí, mucho huevo. 400, sí, sí. 10 Impresionante. años casi. Casi Impresionante. 10 años. Terrible. Impresionante, así que... Impecable. Una No puedo alegría haber ser- encontrado sí, esto y ver alegría que total. ya existía, ¿no? Alegría Que, total. no, que costó. Costó que apareció porque arrancamos, encontramos algunos atisbos, parecía Sí. que había terminado en el 2008 más o menos. Pero no. Seguimos buscando, encontramos de repente que había uno un poquitito, era con un capítulo 300 y pico que nos daba como que era más adelante. Googleamos, encontramos la web de pedo y escondido en el medio de la página estaba para ver los otros episodios y vimos que el más nuevo decía noviembre. Terrible. Una cosa increíble, una cosa increíble. Sería maravilloso que, de alguna forma u otra, esto ya es casi un deseo, pero que un podcast como estos así longevos, que quizás están un poquitito como separados de la atmósfera general de podcast, de alguna forma se puedan como sumar, más allá de que estén ahora en Argentina podcastera, de que se puedan integrar ellos mismos a las redes. Somos estas. el pegamento socialista del Somos podcast. somos el Marx del podcast, ya lo hemos dicho, esto somos el socialismo del podcast. Absolutamente. Entonces pueden ingresar a Argentina Podcast, buscan Tango City Tour. Y ahí están lo todos tienen, lo los pueden datos. escuchar, y hacen, comentan novedades sobre tango, pasan temas, obviamente. Qué hay gloria. entrevistas a tipos grosos. Qué gloria. Muy copado, muy copado. Y No solo una eso, onda- muy bueno. puede hacer que gente grande que le guste el tango, que sabemos que es algo medio generacional el tango también, que se está empezando a instalar con nuevas bandas tipo No, Gotan te hace Tango. bastante que tiene revival post, con el Festival de Exactamente. Tango, todo eso. Exactamente. Está bueno para que también gente grande se acerque al podcast y escuche podcast y quizás le interese. Sí, no sé, pero Es un deseo. es un poco más del aire. Es un deseo. Pero muy grosso, muy grosso. Muy Estuvimos grosso. muy contentos cuando lo encontramos. Sí, lo podemos encontrar en sí, el sí, sitio. sí, Así que. Y no solo eso, Así empezó, ¿no? Así- Empezamos. Mirá cómo arrancamos esta Así crónica. arrancamos. Les tiramos el podcast más extenso de la historia de Argentina. No se la esperaba nadie. ni en pedo. No se la esperaba nadie. Ni en pedo, gran primicia. Y bueno, yo te voy a seguramente hacer un pase ahora, porque vamos a hablar de algo que a vos te encanta. No solamente los Pioneros, podcasts. gente pionera. se Gente llama. pionera. Tenemos un podcast que sacó una comiquería en Necochea que vos deberías llegar a conocer. Si no me ¿Sabes que equivoco. no la conozco? Estuve. Vos estuviste en pensando- Necochea varias veces. Estuve en Necochea varias veces, pero no la tengo. Y Necochea no es gigante tampoco. No. No, pero bueno, estaría bueno de última, si en algún momento hacemos un viaje o conocemos nos a alguien vamos que a haga un buscar viaje, ya. vamos a buscarlos. Se llama Milenio Oscuro. Milenio Oscuro, sí. Este podcast. ¿Querés relatar Una más? comiquería homónima, la comiquería se llama Milenio Oscuro, y empezaron también en el 2005 a hacer un podcast sobre cómics, videojuegos, rol, anime, todas las nerdeadas que puede haber dentro Sí. de una comiquería. Qué raro o sea, que haya un podcast de esto, ¿no? No claro, puedo creerlo. básicamente, que hasta donde sabemos es el primer podcast del que encontramos registro que trate sobre este tipo de nerdeadas, que ahora ahí está lleno. Un montón. Y acá te tiraban de todo, juegos de rol, o sea, una cosa muy loca. El último programa que sacaron es el 124 en enero de 2014, salía... Bastante activo hasta último momento Sí, también. el último año fue como extendiéndose varios meses entre que sacaban cada programa y se terminó cortando. Claro. Y ahora lo que hacen es, en YouTube, en su cuenta de YouTube, tiene una especie de reality de la comiquería, medio extraño, Sí. el cual se puede Bueno, no pueden podemos ver. decir nada porque ahora, si no me equivoco, en Nat Geo, o no me acuerdo, en Sí, el National- año Sí, pasado está hay la uno. de... está la de Kevin Smith. Sí. Sí, que... No, es la misma bosta que los otros que te llegan, dame 100, no, 50, listo, dale, bueno. Y sabemos que está todo arreglado, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, estuvo. Banco el reality de una comiquería en Argentina. Y ahí para verlo. Es Es interesante, Tienen por que lo ver. menos interesante. Lo tienen que ver. Está en YouTube, lo pueden Una encontrar en- comiquería sí. en Argentina, en Necochea. En Necochea. Muy bueno. Es zarpado. Zarpado, pueden escuchar el podcast de Milenio Oscuro, lo vamos a subir a Argentina Podcastera, lo pueden buscar en iVoox, está en Y está en iTunes también. Si buscan Milenio Oscuro lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Hablan de todo, mucho sobre videojuegos. En los primeros programas sobre tenés. todo metían mucho sobre videojuegos. ¿Cómo puede ser que no estemos todos más juntos? Entonces va dando vueltas, eso fue girando. Increíble. Muy grosso. Muy grosso. Muy grosso y hasta ahora. Lindo nombre también, ¿eh? Milenio Oscuro. Lindo sí. nombre. Épico al menos. Estos son pioneros, estamos hablando de pioneros. Pioneros en el podcasting, ¿no? Gente que se adentró en la llanura pampeana en busca de conocer a los indios, a En los 2005 aborígenes. yo ni sé si tenía banda ancha todavía, imagínate. No me acuerdo, no sé Yo qué no, decir. yo te lo puedo decir que no.
Terrible, terrible, pero además de esto, ¿no? Ya comienzan a aparecer las radios en subir su versión podcast. Uno de los primeros fue FM La Tribu. Exactamente. Una radio que siempre estuvo, digamos, en un costado más under, si se puede decir, Sí, más independiente. más independiente. Siempre fue muy en zonas muy específicas, las podías enganchar, se escuchaba online, si no. Y empezaron a subir ya en 2005 todos sus programas en versión podcast para que los puedas escuchar cuando quisieras. Y también en este momento es donde aparece una radio, vamos a hablar más adelante de una radio. No, no es que aparece una radio, sino aparece el lugar unaradio.com. Unaradio.com.ar. Parecía que lo dijiste que era una aparece radio. una radio Claro. más. Que en este caso también arrancó como una especie de radio online, pero después fue mutando años siguientes, lo vamos a comentar, y fue un lugar, Sí, un sí. refugio podcastero Sí, sí. bastante Sí. copado e interesante. Sí, además ayudaba a cruzar gente que era de radio, que grababa programas para la radio, con gente que quizás grababa podcast y se cruzaban, y estaba bueno también esa cruza, como un enriquecimiento transversal. Totalmente. Y acá ya pasamos al año siguiente, 2006. No. Donde empieza a masificarse un poco el podcast como radio amateur, algo que había pasado en Estados Unidos un par de años anteriores, y ya empieza a aparecer gente que capaz tiene un blog, y en el blog, en lugar de, o sea, con Blogger, que estaba explotando a full, Sí. y en lugar de postear noticias, sube un podcast, y sube el archivito de audio ahí, y vos te suscribís al blog y lo recibís como eran Lo que veríamos, inicios claro, en los albores de del Estados podcast Unidos. en Estados Unidos. Ya teníamos YouTube, ya había banda ancha, estaba más establecido, ya todos mirábamos videos, estaba mucho más establecido el tema multimedia en Internet. Entonces empiezan a aparecer varios temáticos sobre tecnología, sobre poesía, deportes, literatura, que generalmente no duraban una eternidad. Estamos hablando de 8 programas, 10 Claro. programas y desaparecían. Sí, cortitos. Era que aparecían y iban resurgiendo. Los primeros intentos también de quizás abarcar diferentes temáticas como deportes, literatura, poesía en el mundo podcastero. Creo que acá es donde llega un poco más a cualquier persona para hacer su podcast. Fíjate que lo que hablábamos del año anterior, tenías Tango City Tour, que es algo que hay un ente que está detrás de ellos, tiene muchos auspiciantes, que lo fueron moviendo. Ahí se nota que se armó como casi una empresa, Milenio Oscuro, bueno, comiquería, está muy Tenía metido su en el background. tema. Era más gente con proyección a futuro Claro, que FM La Tribu, o sea, estos. es como que están muy metidos en eso. Y acá ya empieza a aparecer cualquier cosa, como por ejemplo, le voy a decir a Sayus que mencione Por ejemplo, una gema podcastera que hemos encontrado del año 2006, que Es una el genialidad. ejemplo, es un ejemplo perfecto de esto que Podcast. decimos de cómo el podcast llega a la gente, a cualquiera. Al que quería grabar algo lo hace, por favor. se llama Desde el Baño. Es un podcast que toca temas de palabras argentinas. Habla, no sé cómo se dice, Argentinismos, digamos, Argentinismo, para argentinismos. llamarlo de una forma. Que lo graba esta chica llamada Sofía, que tiene la particularidad de grabarlo desde el baño de su casa. Literalmente desde el baño. Literalmente en su casa. porque dice que es el lugar donde tenía mejor acústica, estaba más tranquila para grabar. La familia no hinchaba los huevos. Claro. Exactamente. Y toca distintas palabras que usamos cotidianamente y da una explicación, la pone en ejemplo, que por ejemplo toma la palabra onda y la pone en ejemplo, dice las distintas como definiciones que tiene la palabra, cómo se puede usar y usa en un pequeño tiempo, entonces 10 minutos serán, te pone una palabra y te explica todo lo que esa palabra se usa en el lenguaje argentino. La mía se cansó de que los extranjeros con decir boludo se Piensan alcanzara que, claro. como decir, ahora soy argentino, digo boludo, soy argentino. Escuchás el primer episodio y es mágico. Pues ya arranca diciendo, la verdad me tiene las bolas llenas. Todos estos extranjeros que vienen acá, dicen, boludo, boludo, ya se piensan que son re argentinos y no entienden nada. Así que le voy a tirar para que entiendan un poco de lo que están hablando. Así, violenta. Muy buena Sí, temática. sí. Muy buena temática. Entonces, Excelente temática, excelente la onda del programa. es todo muy una bueno, maravilla. porque vos decís, Duró poquísimo. es una boludez, pero vos lo escuchás Y funciona. y funciona muy bien, Y si viene un extranjero, yo le pondría este programa para que escuche y aprenda ¿Hace todas las distintas palabras. ¿Hace traslaciones en inglés también? No, todo en español. Todo en español. Sí, pero te habla sobre fútbol, ponele, Claro. la Sí. idiosincrasia de fútbol. Por ahí lo que te compara con otros idiomas, como lo que es mexicano, por ejemplo, que yo que onda away, que no será lo mismo que el onda que se usa acá, Claro. o la palabra fiaca también. Tiene distintas palabras que están muy bien explicados. Muy lindo. Increíble, Sí, la verdad que muy bien. espectacular. Y duró poquito, son poco, 10 sí. episodios, una cosa así. Bueno, hay que ver si podemos reavivar el fuego, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Hay mucho Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva. bueno. Claramente gente que ha crecido y ha hecho otras cosas, no como nosotros.
Que no hicimos otra cosa. No, estamos en la misma. Y Después hay otro que sí, le va a encantar. Le va a encantar a Goldstein esto. 2006. Seguimos en el 2006. 2006, estamos tirando, estos son ejemplos. Hay muchos otros posts que fuimos encontrando, muchos que tampoco da para mencionarlo. Son los que porque fuimos rescatando. Hay de todo. Sí. Estamos tirando como highlights que fuimos encontrando. Sí, hay, antes de arrancar con esto, Dale. que también es bizarro, encontré un podcast que se llama La Misa con los Discapacitados. No quiero decir más nada. ¿Así se llama? Así. Mira, de esta época. 3 programas igual. Ah, listo. Es un pastor que Era para habla. bardear nomás. Es un pastor que habla. Olvídate. El otro se llama Autismo en los Niños. Increíble. Increíble. Se llama Al Filo de la Realidad. Así es como se llama el podcast. Exactamente. Un podcast de una revista digital del mismo nombre, auspiciada por el Centro de Armonización Integral. O sea, tras nombre épico de podcast, nombre épico de centro. Todo épico. Todo épico. Y el tagline es OVNIs, parapsicología, ocultismo, los grandes misterios del hombre y del universo. Un podcast dedicado a la investigación y difusión de la temática paranormal. Conducido desde Argentina por Gustavo Fernández. Sigue, este Genio. podcast Sí, sigue. actualmente, Sí, señores, sí, sí. otro No. podcast histórico que vamos a No hacer. solo eso, que todavía sigue saliendo, que lo vamos a subir a Argentina Podcastera. Por supuesto. Porque esta es una temática que si encuentra un medio de difusión, se mete a difusionar por ese medio. Totalmente. Se mete a difusionar y mete una palabra dicha como el orto porque es necesaria. Es necesaria. Van por el programa 137 a la actualidad. Tiene una intro muy linda. Seguramente a toda la gente que vio X-Files y que se enamoró de X-Files, esto le va a encantar. Le va a encantar, le va a volver loco. Esto le va a encantar. Esto es una locura. Y es un programa que tiene más de 5.000 descargas, oscila en números de 4 cifras importantísimos. Es muy importante, ¿no? Bastante Muy grosso. grosso. Muy importante. Pueden Según encontrarlo en- según el autor, tiene muchas descargas en países fuera de Argentina. Sí, que No nosotros solo. pensamos que no, pero se consume mucho el podcast argentino de otros países, nos pasa a nosotros con demasiado Nosotros cine. nos pasa, Claro, nadie nos da exactamente. pelota Sí. y de España nos dicen, che, que quieren venir al festival de cine no sé dónde. Le digo, no, boludo, estamos en otro continente. Estamos a 12.000 kilómetros. No te das cuenta, somos argentinos, como Tenemos un hablamos. charco en el medio. Lo pueden encontrar por iVoox, por iTunes, y también tienen un WordPress que se llama El Filo de la Realidad, que ahí tiene una sección de podcast que la pueden encontrar. Y festejo de sobremanera que existan este tipo de No, y podcasts en además, Argentina. Dentro de la investigación que estuviste haciendo vos, encontraste varios programas Sí, sobre hay ocultismo. muchos sobre Muy- ocultismo. Y muy populares. O Voy a sea, comentar uno que no recuerdo el nombre en este momento, que te lo mandé, sí, creo que el pero viernes. no, acá no está. Es que Hay también dos, que es más nuevo. También más es el nuevo. medio para decir estas cosas. Y Sí, sin hacer tanta escuchar tu voz. censura o sin tanta polémica. Prejuicio, sin tanto prejuicio. Que quizás a veces, ahora vamos a relatar un caso muy particular. Porque si vas con esto a te Continental. sacan te sacan del aire totalmente. Hay uno que se llama Misterios del Cosmos. Que arranca, tiene una intro. La verdad que yo recomiendo que lo busquen, que escuchen la intro porque es alucinante la producción que hay en esa intro. No, lo vamos a subir a Lo vamos a subir a Podcastera, Argentina por Podcastera supuesto. también, Sí. porque sigue en vigencia. Todo esto Sigue que estamos saliendo. nombrando ahora son todos vigentes. Sigue saliendo. Sigue saliendo. Y el hombre habla en eco en todo el programa. Es un genio. Es un genio. Solamente hay que ser un diferente para Es hacer un eso. genio, pero además en la intro que te hace del programa te dice porque con eco, ¿no? Sí, sí. Después que te explica donde hablamos, un programa donde hablamos de ocultismo, porque la verdad está allí afuera. Es un genio. Es un genio. Es un De vez en genio. cuando mete, además de la reverberancia, mete eco en serio. Dice, realidad. Increíble. Es un grande, increíble. boludo. Y después, de la mano de esto, habíamos encontrado otro podcast que el episodio 3 se titula El esoterismo nazi. Pero esto ya estamos hablando de podcasts actuales, ¿eh? Podcasts No actuales, estamos hablando de, Estamos bien, haciendo un paréntesis. fueron apareciendo otros que vamos a ir subiendo al sitio, que son de Exactamente. ahora, que están saliendo Que ahora. habla de esto que decía Dr. Sayus, que las temáticas estas del ocultismo, como el filo de la realidad, que sigue saliendo desde tanto tiempo, el podcast te permite tratar quizás estos temas sin tanto tabú, por decirlo de una forma, porque el que lo va a consumir quizás sabiendo lo que se va a encontrar. O no. Claro. O no. Y después de esto. Y después, bueno, seguimos. Seguimos. 2007, el formato se sigue afianzando, siguen apareciendo podcasts de cualquier cosa. Hay uno, por ejemplo, que se llama Bares de Buenos Aires, que lo encontramos ahí en un blog medio perdido, que hace un grupo de amigas que recorren bares y tiran su opinión. Además es muy bueno porque le piden la opinión al barman y le dicen, ¿qué te parece? ¿Cómo recomendarías este bar? Y porque acá a este bar vienen chicas muy lindas a hacerme Bueno, preguntas. argentino tratando Siempre de levantar. están tratando de levantársela, boludo. Bueno, lo que dicta. ¿Cómo son los bares en Argentina? Claro. De la idiosincrasia te muestra, ¿no?
Y también en 2007 surge un podcast insignia. Insignia. Acá Sí, podemos sí, hacer totalmente. una mención especial. Totalmente. Que si a todo el mundo le decís que consumí podcast, la mayoría de la gente lo conoce, este podcast. Por favor. Tenemos al podcast ETC o Etcétera. Etcétera. El podcast Etcétera. genios. Sí, conducido por Andrés y Nahuel, que los tenemos en Twitter. Hemos llegado a contactarlos. ¿Lo pueden encontrar en Argentina Podcastera? Sí, Sí, también. Podcast de ellos. Sí, porque terminó hace menos de un año, si no me equivoco. Sí, el año pasado. El año Sí, pasado el año terminó, muy poquito tiempo. Terminaron en el capítulo 97, si no me equivoco, Sí, por ahí. Están conducidos por Andrés y Nahuel. El tagline también es una cosa hermosa. Totalmente. Yo me haría remeras con algunos taglines. Totalmente. Decididamente se dice, se define como un podcast sobre cualquier cosa, o sobre todas las cosas, o sobre cosas. Directamente. Increíble. Genial, Que el simbionte que atraviesa este podcast es mayoritariamente el humor. Cualquier Humor y- cosa, humor pero y divague, ¿no? Humor y Humor y divague, divague, total. Que bueno, pueden escucharlo porque tienen todos los episodios activos, si no me equivoco, ya subidos a Sí, sus sí, sí, se servidores. puede escuchar todo desde el primero. Yo el hecho de escuché el primero, escuché el último, me copó, fui a escuchar el primero. Acá que no escuché el 97 programa, No, va a pasar son un un montón. rato, pero Pero muy sí, piola. son programas que te cagas de risa solo en el colectivo arriba y, Sí, mal. y Mal. salen con locuras y con cualquier cosa que se le ocurre y termina causándote gracia porque ellos se empiezan a reír y vos te empezás a reír. Muy recomendable. Pueden encontrarlo en etcéterapodcast.com, que está bueno, que no sé si es el primer dominio en la Argentina, pero por lo visto, de los que tenemos nosotros, que se saca una página con la palabra podcast inmersa, definiéndose como un sitio de podcast. No, era .pod. .pod es Hablamos verdad. Antes ya Es verdad. había salido así, seguramente hay algún otro que desapareció, entonces no encontramos vestigios, Exactamente. pero ya estaba. Tírate los temas random, por ejemplo. Tírate. Para que, los temas random que había en el programa. Por ejemplo, para que se entienda a dónde iba, que hablamos de humor, de divague, Dale. pero para que entiendan lo que podía llegar a ver. Ponele, el episodio. van desde las bebidas más locas del mundo, que no sé qué entraría en No, bebidas. ya solo la sinopsis de cada episodio es una obra maestra en sí misma. Totalmente. O sea, entras al blog y te puedes leer todas las sinopsis de los programas y son una genialidad. Partes caídas en cautiverio. Tengo miedo de analizar esto. Es lo que te van tirando en la sinopsis de los programas. No hay cubiertos que no sean de Brasil. Que es verdad. Es Hoy por cierto, hoy no hay cubiertos que es no sean de cierto. Brasil. La semana pasada fui a comprar cubiertos Tramontina y lo agarro y... Brasil. Más en Brasil, loco, ¿cómo? Es más, argentino. ya que estamos hablando de cubiertos, momentáneamente tenemos un amigo en Brasil que los cubiertos Tramontina se venden más baratos para Argentina que para Brasil. Te lo firmo. Notición. Es Notición. el dato, es el dato. El dato. No tenemos el de dato, pero tenemos el G dato que sirve para menos. Y cierra con la frase: el origen masturbatorio de la curvatura. Increíble Increíble frase. Increíble tagline de los podcasts. Increíble. Y bueno, sí, el último programa fue el 97. De fines de 2013 es muy recomendado. Pueden encontrar, hacer un picadito del programa que quieran. Alucinante. Están en iTunes, en todos lados. Muy copado. Y muy tienen para copado. rato. Y después otro podcast que apareció, del cual también acá esto fue rescatando vestigios de descripciones, de sinopsis de acá, de allá, idas y venidas. un poco de memoria. El sitio rock.com.ar, que en su momento se quiso instalar como sitio portal de rock, Sí. creo que nunca lo logró, porque No, tiene 1000 años, pero jamás creo que nunca. entré a rock.com.ar para buscar algo sobre rock. Pero en esa ¿Buscaste época, algo sobre rock? ¿eh? ¿Buscas algo sobre rock? Y mi rock nacional son muy fana, y en esa época estaba muy metido, escuchando mucho rock nacional. Buena. Pero rock.com.ar, Ni salvo bola. cuando sacaban estas perlitas, como por ejemplo un podcast que se llama Palabras Más, que tengo el recuerdo de haberlo escuchado en su momento. O sea, tengo el recuerdo de haber entrado al rock.com.ar para escuchar Cierto podcast. de lo que se trataba esto. Es que no sé si era un podcast lo que escuché. ah. Yo creo que sí, pero en 2007 yo todavía no estaba metido en podcast, no sabía que existía la palabra podcast. Nosotros nos conocíamos ya. Sí, pero no teníamos el germen mutante No. todavía. Entonces, lo que hacían esto era un programa que iba repasando la historia del rock argentino, Increíble. pero entrevistando a protagonistas del momento. Por ejemplo, te tiraba, ya arranca con 2 o 3 especiales sobre la balsa, donde habla con Lito Nevia. Impresionante. Sobre Grosos. música en la dictadura, Sí. música inspirada por la guerra de Malvinas. Todas cosas muy copadas, de lo cual no quedó nada, no hay registro de audio de nada, lo busqué por todos lados, no encontré para bajar nada, encontré solo descripciones de algunos programas en un sitio donde estaban subidos, que solo quedó eso, no se puede escuchar nada. Vos entrás a rock.com.ar, no hay nada tampoco, Terrible. se perdió.
pero yo tengo el recuerdo de haber entrado al sitio y haber escuchado un par de programas así, que supongo que debe ser esto, me imagino. Y sí, esto es lo que pasa con podcast también, que Muy, son muy grosso, muy grosso. que son así medios viejitos, que por ahí se terminó perdiendo todo y es realmente una Y pena. mientras Sí. estábamos investigando, a mí había momentos en que de repente había Nostalgia. que decir y me agarraba como tristeza, porque Sí, era sí. como estar revolviendo en medio de un cementerio. Sí, hay mucho cadáver, los mucho cadáveres, programa de 2, Sí. 3 tumbas, capítulos. ¿viste? Sí. Fulero. Este es un caso, por ejemplo, porque encontré un sitio donde estaban todos los programas. Te tiraba, hablamos con Spinetta, hablamos con Charly García, todo así. Le das play y no reproducía levantaba nada. Y traté de seguir el link de donde salía el MP3. Entré al donde estaba, me tiraba Not Found, no existe más, Olvídate, desapareció. olvídate. Súbalo, muchachos, en algún lado, que esto está muy copado Sí. para escuchar. Bueno, Joder. yo no sé si mi caradurez me va a dar como Vamos para dar, pero la idea vamos a de contactar. la idea de esto, además, piensa que esto lo armamos hace 2 días. Lo terminamos de cerrar hace 2 días, o sea, todo así, excepto a las Honestidad chapas. brutal. La idea es empezar a contactar a gente que fue 90% de honestidad, ¿no? Como decir. Lo que nos parece, todos los podcasts nos parezcan copados y que no haya vestigios, ver si podemos rescatar algo, por lo menos Sí. para nosotros meterlo en archi.org. Sí, o meter un Sí. torrent que quede y armar abierto. un RSS donde se pueda escuchar, Sí, sí, aunque sí, sea, total, como ya terminó. se Esto puede es armar parte de un la historia entero. del podcast en Argentina. Pero hay cosas muy Totalmente. copadas, esto que te estoy diciendo de A ver, palabras entrevistas a más, Lito Nevia. palabras Sí, más, por vale eso. negar. Bueno, después giró. Desfiló por todos lados, ¿no? Pero hay había una muchas entrevista. otras muy copadas y No tipo, me bajé esas palabras más. música de la dictadura como tema de un programa. Muy bueno. Muy copado. Sí. Es muy copado. Vamos a ver si se puede rescatar algo de esto. Sí. Y después hay un programa periodístico también de esta época. No sé si Sayos un poco lo quiere comentar. Este es un programa que tenía formato muy radio acá, ¿eh? Y estaba pensado para que, estilo Tango City Tour, Sí. que desparramarlo por radios. Este programa periodístico también tiene una particularidad de... El redondel. El redondel, no sé el nombre. no, es verdad. El redondel, que terminó hace poco. Hace muy poquito, abril Sí, de 2014. Hasta abril de 2014. Tenía particularidad que tenía una fecha de vencimiento. O sea, era como un programa de actualidad y lo que hablábamos antes. Muy buena idea. Sí, entonces te decía, las noticias van. Este programa, el podcast dura desde tal fecha hasta tal fecha, desde el 10 del 4 hasta el 14 del 4. Y en ese periodo puedes escuchar el programa y más o menos tenía un sentido de actualidad. Claro. Y Sí, después tenía que pasar al próximo. está sentido que tiene buen sentido. Tiene buen. Está bueno que. ¡Idiota! Que le hayan puesto esto del vencimiento, porque en un programa de actualidad Eso sí, es muy bueno. pierde muy sentido bueno. escuchar algo. Igual es muy loco poner eso, porque incluso el título del programa te tiraba la fecha de vencimiento y cuando arranca el tipo te decía, este programa es como el yogur, después de una semana tiralo porque ya no sirve, te decía directamente. Genial. Te dice, este programa es válido, programa número 120, válido del 4 de noviembre al 12 de noviembre, ponele. Por el tema de que ya después de esa Y fecha pierde como que perdió el sentido de la actualidad. Pierde sentido. Aunque se podría, pensándolo así en voz alta, se podría encontrar un formato de podcast que relate la actualidad con algún tipo de opinión como para hacerlo atemporal. No sé cómo sería, pero al que se le ocurre es una mina de oro. Porque Bueno, la tenés- actualidad argentina un poco va por ese lado, me parece, pero no sé si está más orientado a relatar noticias. No lo llegué a escuchar todavía. En la todo caso, actualidad lo que hicimos argentina. sería como un podcast sobre política. Claro, o así, exactamente. esa onda. Que aproveche lo que pasa en la actualidad para hablar de vudú y ponele. Por ejemplo. Los autos que compré y no puedo explicar. Si viene podcast de la nata, dicen. ¡Oh! O de la nota. Y también en 2007, que es donde seguimos, encontramos vestigios. Epa, ¿y esto esto? sí es. Acá abrimos la tumba. No. Encontramos 3 huesitos. Dicen que hay una Le maldición. pusimos carbono 14 para ver qué carajo era esto. El quinto medio, por lo que pudimos descubrir, era una podcast network que apareció en el 2007, duró un par de años también. Gran nombre alusivo a El Cuarto Poder del Periodismo. Exactamente, El Quinto Medio. Quinto Medio, muy buena, visionario. Prácticamente no hay rastros en internet de esto. Es terrible. Es terrible porque esto es antropología. Es como descubrir los huesos de un dinosaurio. Quizás astrología también. También, si querés también. ¿Por qué no? El quinto medio, por lo que pudimos indagar, tenía programas de varias temáticas, música, noticias, lo ya hemos comentado antes, cómo funcionaban las redes de blogs. Como Dog Pod. Hasta había uno que contaba chistes, eran chistes. Entonces, la idea de estos chabones era que funcionaran como enlatados, o sea, sacamos el programa de música, con todas las novedades de la música. Entonces, que programas de radio, como que compren, Lo tomen. como una telenovela, ponerle en distintos países, que compren esto y después lo pasen en su radio.
Y yo te digo que está buena esa idea, porque si vos tenés, ponele, entre Basta de Todo y Metro y Medio, en algún momento hay un hueco de 1 hora que no puedes llenar, pones un enlatado de música y como un cocomiel, ponele, te sirve. Un cocomiel, es verdad. Un poco mío. Bueno, a estos no les funcionó. Creo que duró un año y monedas. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, tenían un programa llamado Retro, que era sobre música de los 80 y 90. Music Cast, que era sobre novedades, los temas del momento, novedades de la música. Después otro se llama El Quinto Medio Humor, que esto es la descripción del programa porque no pudimos escuchar nada, no hay registro de audio de nada de esto. Que un personaje llamado Armando Chingado contaba chistes y cuentos como si fueran anécdotas de su vida. Excelente. O una cosa así. Excelente. Muy extraño. Amo la iniciativa y el emprendurismo argentino. Muy extraño, pero la idea era esto, hacer como una especie de enlatados de programas y bueno, no prendió y no funcionó. Oh. Y de acá saltamos al 2008, donde ya está, el podcast está en todos lados. Ya estaba más instalado. Hay medios masivos que empiezan a, como cuando salieron los blogs, dicen, todos tenemos que tener blog, poner blog, pero Todos ¿qué tienen hacemos que con el tener blog? No podcast, importa, tiene que haber un blog. Bueno, empezaron a aparecer ya podcasts de un montón de cosas. A su vez, como en el 2006 hablábamos que ya se empezó a masificar, cuando aparece Desde el Baño, eso que hubo como un boom de programas de cosas bizarras. En 2008, por ejemplo, empieza a ser utilizado por medios un poco más mainstream. Un ejemplo muy loco que encontramos, que en esa época IECO, el suplemento de economía de Clarín, tenía un podcast sobre economía que duró Muy 8 loco, programas, Muy bueno, entre comillas. Puede ser muy bueno. que duró 8 programas. Sí. Pero luego que se pongan a grabar un podcast. También creo que había en Olé, creo que estaban en una época. En Olé estuvieron haciendo. Para el Mundial 2010 creo que fue que quisieron poner como un podcast y tampoco funcionó mucho. No, en Olé funciona mucho el video. La Sí, video ahora entrevista, sí, video de bla, bla, bla. Pero sí, en esta época esto es importante, donde ya, por lo menos es donde yo entro en contacto con el podcast en esta época y descubro unaradio.com.ar, que habíamos mencionado antes, Sí. que ya tenía, si bien se definía como una radio online, la idea era que ellos tenían un estudio de grabación, transmitían online, vos querías hacer un programa, bueno, Te damos el espacio. grabá, no te cobraba, no tenías que pagar derecho de Unos grabación genios. del lugar, Los era genios. algo completamente focalizado en difundir y dar un espacio a gente que lo quería hacer, si a ellos les Muy copaba bueno la idea. eso. Los tipos ponían servidores que mantenían ellos, donde locura. tenían todos los programas, y vos entraste, estamos hablando de, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de la parte técnica, hostear audio y distribuir audio es carísimo, porque ocupan mucho Sí, espacio, claro. mucho ancho de banda consumen, Claro. y es algo que va multiplicándose progresivamente en el tiempo, porque a medida que vas subiendo programas, va subiendo el ancho de banda que consumís globalmente. Imagínense una radio que en ese momento tenía decenas de programas. Sí, además el esfuerzo tenía una cantidad de programas increíbles y Sí, el un esfuerzo montón. humano que hay atrás de eso es montón. indescriptible, es un laburo. Es Terrible. un laburo 24/7. Terrible. Entonces, si bien no usaban puntualmente la palabra podcast, en este caso, vos entrabas al sitio y el sitio ya era una lista de los programas grabados. O sea, para escuchar radio en vivo era un iconito chiquito en Claro. una esquinita que te decía está en vivo, no está en vivo y qué programa estaba. Ya tenías los Pero listados de tenías nombres listado también. de los Listado de programas a la nombres. izquierda y tenías un feed con cada uno de los programas a medida que se iban publicando, y si querías haces clic en el link del programa y escuchás todos los programas de eso. Entonces, Ya desde ahí lo escuchaba, ¿no? Que te estaba man- muy Sí, desde ahí lo escuchabas. Claro, la estructura que tenía el sitio era como si fuera una podcast network. Que así es como lo descubrí yo, por ejemplo, y había, no sé, Rastros de Carmín, podcast de cine. Sí. Entraba y me escuchaba el programa a medida que lo iban subiendo y ni me enteraba que tenía la radio en vivo. Entonces, pero ellos lo que hacían era, vos querías hacer un programa, si ellos les copaba la idea, te daban el lugar, te daban un horario y vos ibas ahí, tenías consola, sala de grabación, todo a todo culo. Sí. Vos grababas y se te publicaba tu audio. Bola sin manija estaba en ese momento. Sí. UPMA, un paso más allá, un podcast de humor Zarpado. revolucionario, increíble, unos genios. Tenían una sección de degustación de golosinas. O sea, imagínense lo que es esto. Un programa donde habían encontrado alguien había traído una golosina, no sé, iraní, un país así extraño. Y les había gustado y le mandaron un mail a los tipos y los tipos les contestaron, le mandaron una caja con cosas, o sea, era algo increíble. Y Yo no me acuerdo si había un programa que habían hecho, no sé si en su momento un crossover con Bolas y Manija. porque salía UPMA
y el mismo día después de ellos iba Bolas y Manija. Entonces cuando ellos se estaban terminando de grabar, venían los de Bolas y Manija y generalmente se quedaban y se empezó a fusionar. Yo me acuerdo un capítulo que hablaban a qué actor le darían, y si fueran homosexuales a qué actor le darían, y después a qué actor le darían si fueran o no homosexuales, o cualquier cosa, ya no importaba, después a qué le darían. Fue increíble, increíble. Es increíble. Esto, entran en unaradio.com.ar, están todos los programas, Sí. los van a poder escuchar, van a encontrar demasiado cine también, que esto cuando nosotros salimos el año siguiente, contactamos con los de una radio y le dijimos, además de esto, algo que me faltó, no solo es que estaban los programas que se grababan en una radio, sino que además vos tenías un programa copado, los tipos agarraban y te decían, bueno, vení, pasá, le pasaba, lo escuchaban, si les gustaba, te sumaban al sitio. Exacto. Entonces, hasta te dejaban publicar los audios ahí. Que esto vale la transmisión de datos, de audio, sale guita. Sale guita, lo vamos a ver cuando hablemos del hosting. Sí, además, si no me equivoco, esa página no tenía nada de publicidad. O sea, no es que vos decís, Nada, bueno, con cero. las visitas le dan algo de dólares. No, tampoco. 000. Tampoco. Está todo 100% orientado al contenido y a la Sí, difusión del sí. contenido. Aplaudible. Esto Muy es bueno. La Totalmente, verdad es que una sí. genialidad. Hay programas alucinantes, ustedes entran, los pueden escuchar todos. Sí, sí. Están todos ahí. Vimos Rastro sin Carmín también, un podcast de cine, Rastros de pionero, Carmín. Hay pionero. un programa llamado, que a mí me encantaba, se llama Tragedia y Farsa, que era sobre cine Sí. político, que era Sí. uno de los pibes de UPMA, estaba también ahí. Muchísimo. Bolas y Manija todavía sigue saliendo, todavía lo pueden escuchar también en una radio. Exactamente. Lo que pasó con una radio fue que en el 2010... Dolor creo que es absoluto. esto, Eso fue casi, dolor absoluto. casi al mismo tiempo que nosotros hemos tenido un bardo con el servidor también. Todo junto, ¿no pasó ese Sí, año? ese año Qué fue, año de mierda, fue boludo. terrible. Qué año de mierda. Todo En el perdido. 2011 fue. En el 2011 lo que pasó fue... tuvieron un quilombo con los servidores. ¿No los habían hackeado? Nos habían dicho que los habían hackeado. Sí. No terminé de entender bien qué era lo que había pasado, pero la base de datos se había corrompido completamente. Terrible. Completamente. Mierda eso. Entonces, Terrible. lo que pasó fue que, si bien seguían teniendo los audios de los programas y los programas en sí, se cagó primero todo registro histórico datos, de downloads, todo eso se perdió todo. Increíble. Y los links quedaron todos Muertos. modificados, todos modificados. Terrible. Todo el Yo me historial acuerdo del entrar a programa. una radio después de ese día D. Fue increíble porque estaba todo sin fondo, todo mal armado, no Pues estaban las estadísticas de los se había roto downloads. todos los programas, todo. No. Entonces, lo que hicieron fue, como nosotros que nos había pasado en su momento con el server.com, que era donde hosteamos el sitio en su momento, pero esto que fue en 2010 lo nuestro, me parece. Lo 2011 nuestro fue, también. mirá, si no me equivoco, me parece que fue bastante contemporáneo porque me acuerdo que Fue nos muy cerca. atacaron de los dos frentes. Sí, fue, no, sí, Por que un lado perdimos todo el que- sitio. que en un momento dijimos, bueno, ya fue, listo, Sí, no hagamos más desapareció, nada. demasiado cine. No hagamos más nada. Que era el server, de repente nuestro sitio desapareció. Decía el típico error de conexión con base de datos, contactamos al server, el server puso un blackout donde no atendía a nadie. Terrible. Lo que pasó fue que les estallaron servidores. Los backups los tenían en el mismo servidor, o sea que se perdieron los backups también. Bien, bien. Regla número 1 de backup. meterlo en otro boludez. Es servidor. como tener la compu y el disco duro que guardás al lado de un fuego que se quemó todo junto. Todo. No me acuerdo si todas las críticas también los habían caído en esa volteada. Todas las críticas cayeron en la volteada. También ahí nos hicimos como bastante compinches con todas Sí, las en la críticas. desgracia, ¿no? En la desgracia. Entonces lo que nos dijeron fue básicamente, Estoy bueno, llorando. miren, se perdió todo, tenemos un backup de hace 6 meses, si quieren, 6 meses. Se me es un 6 montón. meses. Es un montón. Estamos hablando de cientos de contenido en el sitio, de comentarios, todo que se desapareció. Sí. Hablando no, de todo. todo esto, si quieren un detalle en particular, hay un podcast especial que grabamos llorando en esa época, relatándonos lo que nos había comentado, haciendo un viaje en el tiempo, porque otro no nos quedaba, y ahí relatamos todos los posts que habíamos perdido, los comentarios, el contenido, las notas, que eran como cientos y cientos de notas, un montón de laburo que se perdió por una boludez total. Zarpado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un backup de hacía 2 meses, creo, algo así, un poco más cercano, que es el que usamos. Y bueno, se perdió, creo que en total se perdió un mes, ponele, de contenido. Sí, Y, claro, ahí aprovechamos para rediseñar el sitio, darle un poco Sí. de onda, que es lo mismo que hicieron la gente de una radio. Cuando se les explotó todo, dijeron, bueno, vamos, Sí. pegamos como Ya un que estamos. rediseño. Sí, sí, sí. Pero como que después Bajó, de eso una radio no. bajó Y y, nosotros- como que sí, Tenemito y bueno, Y nosotros nosotros también. también.
Como que no... Y sí, yo me acuerdo de esas épocas de que estaba el podcast en una radio, teníamos 1500 descargas, 1000 descargas. Sí, los programas al toque. Al toque, no solo el nuestro, todos los que estaban ahí, porque se ve que tenía mucho acceso de otra gente y estuvo mucho tiempo caído el sitio de una radio y seguramente Sí, ahí tuvo perdió. varios Ahí se perdió meses mucha y gente. quedó Sí, casi sí. como abandonado, digamos, Sí, no volvió a dársele mucha bola. Una Entonces son lástima. cosas que la verdad te bajonean de una Sí, forma. Nosotros lo sí, pensamos sí, incluso cuando sí, pasó a nosotros, dijimos, me bueno, ya fue, imagino. loco, abandonamos la mierda. Pero no, hicimos el episodio que viajamos en el tiempo, al 78 directamente, y tiramos noticias, fichas, todo ese año. Fuimos a ver Star Wars. Fuimos a ver el Star Wars estreno al original. cine en un podcast. Escúchenlo, ese programa que está muy copado. Pero una radio.com.ar es clave por lo menos en mi entrada al podcast Sí. acá del Y país. en la de muchos. Y además en ese momento era como casi un lugar del podcast. O sea, podcast nuevo que salía, aparecía en una radio. Exacto. Era como, tenía que estar ahí. Y ya había decenas de programas que salían todas las semanas, uno atrás del otro tenías. Muy grosso, muy grosso. Y eso, si quieren, pueden entrar ahí y pueden escucharlos, por más Sí. que tampoco no se presentaban como podcast. Pero Sí. el formato que tenían eran podcast, lo que hablamos en el episodio anterior. Exacto. Eran temáticos, tenían cierta periodicidad, podía ser regular o irregular. Vos te lo descargabas, lo podías escuchar después, lo podés escuchar ahora y funciona igual. Tiene toda la impronta de podcast, pero sin ser llamado podcast. Muy bueno. ¿Se sabe quién era el ente solidario que estaba atrás de una radio? Sí, está por lo menos con Gabriel Ruder, con el que nosotros siempre nos contactamos. Sí. Había más gente ahí, claramente. Metido, sí, obviamente. Sí. Pero un emprendimiento maravilloso. muy maravilloso. bueno. Se me sorprendí. Y bueno, también 2008, en esa época aparece el podcast de Comiqueando, que ahí ya, como el sitio de Comiqueando lo hice yo, lo mantengo yo, tengo como contacto bastante cercano con el programa, lo empecé a subir al sitio. Y un poco era la idea que veníamos ya hablando, yo escuchaba podcast todo el día durante ese año. En el 2009 arranca, ya estamos con la idea con el Dr. D, con Marcini, de hacer algo, hacer un sitio, hacer un blog, algo para nerdear, porque era lo que hacíamos por mail. Exacto. Cadenas infinitas de mails o chats infinitos de MSN. Hagamos algo con esto, y ahí sale Demasiado Cine, sale el sitio, y apenas sale el sitio al toque, digo, hay que hacer un podcast ya mismo. Vamos a grabar. Y bueno, A lo cual, 2009, en todo, esto fue una charla en un cumpleaños, si no me equivoco, en tuyo. el año 2009. Sí, me dice Mariano en su cumpleaños, me dice, che, boludo, tenemos que grabar un podcast en Demasiado Cine. Y le digo, ¿qué carajo es un podcast? Así nomás. Ahora puedo viajar al pasado y darte a escuchar el primer episodio de Exactamente. Argentina Podcastera, donde se entiende todo Es perfectamente. nuestro DeLorean podcastero. Y bueno, podemos decir que el 2009 es el antes y el después en el podcast, en el mundo, pero sobre todo en la Argentina. Y porque ¿quién nace en el 2009? Nace Demasiado Cine Podcast. Un aplauso, un aplauso. ¿Quién sos? El podcast, el Nosotros podcast somos. insignia, ¿no? El podcast que cambió todo, Sí. que evolucionó, que a duras penas sobrevivió. Fue atacado, fue hackeado y sobrevivió igual. Seguimos ahí, Ataque seguimos terrorista, todo. adelante. Y no solo Demasiado Pasó Cine, Demasiado Cine. sino que increíblemente hace relativamente poco, cuando festejaron su cumpleaños, Unos meses después que sale Demasiado Cine, surge surge el Podcast, Que es el podcast de Aspeb. que Aspeb ya existía desde 2007. si exacto, no me en forma de equivoco. blog, si no me Era un equivoco. blog, Sí, sí. un blog, algo así. Iban subiendo noticias, comentarios de videojuegos, si no me equivoco también. Y surge contemporáneamente Demasiado Cine. Y nunca nos enteramos que habían surgido contemporáneamente. Impresionante, los años Los años que desconectados perdimos. totalmente. Los años que perdimos. Dios mío, una tristeza. Sí, sí, la verdad que Tristeza no. total. Hay Pero que bueno, recuperar mucho amor. La vida en algún momento te devuelve y este es el momento para generar orgías podcasteras. dicen que el podcast es el Demasiado Cine del universo gamer. No sé, te lo tiro ahí. Fíjate, no sé. Alguien lo dice, dijo ahí por la calle. ¿Quién lo dijo? Una vieja que divagaba, que de pedo dijo esas palabras. Demasiado Cine Podcast. Me Un moría. minion que habló y de repente Explotó. unió esa frase, ¿no? Salió así. Muy bueno, así hay que recuperar amor podcastero. Claro, y de ahí en adelante, bueno, Lo demás. sí, el resto, ya, Después lo ya no demás. importa. Ya no importa, Ya porque ya está. está Demasiado Cine entre nosotros, ya está. No, pasó esto de una radio que dijimos El Nuevo Testamento, 2011, cayó Sí. bastante. Durante esos años se juntaban bastante los podcasts ahí en una radio, salían muchos programas. Sí, surgieron bastantes Montón de programas temáticas. también de muchas temáticas que vamos a estar subiendo en la Argentina Podcastera, que no mencionamos ahora, pero que están hace rato ya también, entre este periodo de años, que tendrán 2-3 años de los programas, que los vamos a empezar a subir todos también. Con o sin permiso. Conocimos mucha gente muy copada a través de una radio también. Sí, Cheto sí. Lobo, gran amigo Gran amigo de de la la casa. primera hora. Sí.
Entonces, la verdad que es algo que fue muy lindo Sí. que se generó con una radio. Sí, y además la gente bueno, que quería consumir radio o que llegaba a una radio tratando de consumir radio, empezaba a consumir podcast también. Se dio como un crossover de públicos. Totalmente, Que, sí, que sí, fue totalmente, muy enriquecedor transversalmente y horizontalmente, como decimos, y mantenemos de Argentina Podcast. Y a su vez en el 2011, que es cuando ocurre el mega crackdown de una radio, ya empieza Sí. a bajar un poco el boom podcastero. Sí. Empieza a desaparecer varios programas. Y un poco como que se queda como un poquito aletargado, podríamos decir, el formato, ¿no? Sí, como ahí flotando a la deriva. En el éter. En Por el lo menos, éter. por Buen más nombre. que los de Apple seguían dándole duro, nosotros ahí ya estábamos. Era nuestra etapa de quilombo de vida, entonces a lo mejor pasan 2 meses y no hacíamos un programa y de repente subíamos uno. Sí. Era muy a pulmón, Por amor al arte. por amor al arte completamente. Guay. Hasta que llegue yo, chicos. Y Hasta ahí que llegó Sayus, ahí dijimos, oh Dios. hay que era- grabar mierdas. Sayu ya Sí. estaba en mi vida en forma Totalmente, de totalmente. carne. ¿De qué? De balde de agua. Y podemos decir que el 2014, ¿no? Siguiendo esta cronología que un poco veníamos armando, De hitos. como que se da un segundo boom podcastero, que hemos dicho que ha arrancado 2006, 2007, 2008, donde empieza a masificarse mucho y después fue muriendo. Que creo que lo que lo marca específicamente es algo como el salto del podcast al mainstream, como le decimos Sí, nosotros. sí, sí. Por ejemplo, nosotros somos somos under. Somos nada. Somos- Nada, bueno, Sí, somos nada, bueno, pero dentro de poco la nada, fuerte lo si que hay ponerle decís. una etiqueta, No, poco bueno, fuerte. pero es algo más under en el o más mundo de los medios, sí, independiente, o más independiente. nicho, Más amateur, para más decirlo. amateur, más Amateur. nicho, Amateur, claro. No más. ¿No? Entonces creo que cuando Seba de Cabra aparece invitado en algunos programas de el podcast de Comiqueando hace varios años. No sé si, me imagino que probablemente ya conocía el podcast de antes, pero creo que se copó un poco con el formato. De hecho, después de que está invitado un par de veces en el programa de Naciones Cines, que hace el programa de la Metro, de cómo robar Sí, el mundo. El mundo. Que era un muy buen programa. Lo de la Metro Muy le buen dicen, programa. flaco, no entiendo qué estás haciendo, no sé qué es esto. Esto es una interpretación de la realidad. Claro. No, él lo dice en el cómo robar el podcast, el episodio 0 creo que es, o el 1, comenta lo que pasó. Arranca Dice cantando que fue Metro, compadre, la concha del... básicamente, y se acuerda todos los programas de ellos, pero básicamente dice que le dijeron como que no entendían lo que estaba haciendo, y decían, esto es frase textual de Caro, esto no se puede hacer en la radio, le decían. Esto no se puede hacer. Como que no funcionaba, no servía. Entonces directamente le empezaron a romper mucho las bolas. Y hubo días en que le dijeron de un día para el otro, mira, hoy tu programa no sale porque va a salir un especial de no sé qué. No. Y no salía el programa. Pobre Seba. Lo maltrataron Pobre bastante hasta que Sebis. lo terminaron boleteando. Y ahí donde empieza a ser... Creo que al principio, escuchando el programa de Cómo Robar el Podcast, que es excelente podcast, Muy bueno. escúchenlo porque es El muy bueno. contenido es genial, los muy bueno, invitados son muy bueno. Los siderales. invitados, sí, son Son muy de la buenas- NASA, muy buenas son entrevistas. terribles. Muy buenas Alucinante. entrevistas. Ya vamos a hacer un episodio donde vamos a hablar de los podcasts que escuchamos y que nos gustan. Pero. Ya va a venir Seba de Caro acá, ¿no? Sí, completamente. Si quiere. Al principio ves que como medio regañadientes. Dice, bueno, estoy grabando esto porque viste no tengo lugar en la radio, entonces lo estoy haciendo así como un podcast. Pero se nota que después le agarró el gustito y sacó el Badcast y empezó Sí. a hacer programas a lo loco. Sí, increíble. Y se nota que le agarró la onda. Muy bueno. Y por otro lado, tenemos a Luciano Banchero, Sí. como el podcast en el mainstream, como le decimos, para darle Claro. un Un una marco. definición, si queremos, claro. Un marco legal. Una categoría. Que también, por lo que contó él este año, es donde entra en contacto con el podcast, se copó, le enganchó la onda al toque, Sí. a cómo funciona, lo que hablamos en el primer episodio en cuanto a formato, ese Sí. tipo de cosas. Sí, hasta termina siendo, Lo captó dándole enseguida. también una impronta al podcast de Totalmente. duración, de contenido, de varias cosas que por ahí, por ejemplo, puntualmente en la duración, él propone una duración que quizás nosotros nos extendemos bastante más, o los de Aspep también, que quizás se da por una forma de tratar de mostrar otra forma de consumir podcast en cuanto a la duración, que me Sí, parece muy interesante. Que el formato yankee es muy así. Es muy así. El formato yankee, más de una hora ya es muy largo. Claro. 40 minutos, 45 minutos, ya te fuiste. A nosotros nos cuesta muchísimo. Nos cuesta Bajar, muchísimo. Yo creo que eso Es está dentro del imposible. espíritu Tengan en amateur cuenta también. que el podcast de Demasiado Cine, la duración promedio en una época era de 4 horas, para que se den cuenta del programa. Con programa de 8 o 7 horas. Hemos hecho programas de más de 7 horas
de audio continuo, es muy heavy. Increíble. Que de grabación eran 10, 11. Sí, más o menos, porque en el medio tengo que parar para... El podcast de Batman de Eso fue podcast de terrible. No, Batman. en ese, ya Pero vamos a contar. muy, el muy próximo programa vamos a bueno. hablar de Dale, eso. no Vamos nos a hablar de eso. extendamos. Vamos a ver, porque en el medio nos peleamos, nos amigamos de Sí, vuelta. sí, todo. terrible. Fue como la vida completa. Yo me recalenté. La vida completa pasó en ese podcast. Vos porque me conocés. Claro, el que lo conoce cuando lo escuchó te lo detectó. Sí. Fue terrible, fue la vida nuestra pasó en Resumida. un día en un podcast. Me acuerdo, nos Increíble. peleamos, yo dije, no, boludo, me recalenté, la concha de la lora. Vos sos boludo, bueno, dale, vamos a amigarnos. Muy bueno. Todo en el día, fue impresionante, fue impresionante. En el próximo programa vamos a hablar un poco más de eso. Pero el tema de... creo que le enganchó la onda a las temáticas, Sí. la cuestión de ofrecer algo distinto. Entonces tenés de repente Gordo Podcast, que es sobre cine, más que nada en general, un estilo deseístico si querés, pero después Sí. te saca Apesta. sobre película de mierda. Que lo graba con la novia o pareja, si Creo no me que sí. equivoco. Que estos años hay varios programas así. Hay uno muy bueno que hace bastante que no lo escucho, pero que cuando salió a Pesta dije, uy, qué bueno que estén haciendo esto, que era Why I Hate Movies, algo por el estilo. Pero el tipo era un tipo que agarraba películas de mierda y las recontra comentaba, pero en algunos casos hasta traía al director No. para que No, contaran por qué. Entonces fuerte. hay un capítulo, Fuerte. hay un capítulo muy grosso que es el de la segunda película de Punisher, Sí. que fue masacrada. Hay una segunda película de Y Warzone. Warzone. Hay una segunda Sí, película. Warzone. Banco la 1. dirigió una Banco mina, la 1. no. Banco la 1. No, chavos, te lo que dije. la dirigió una mina, que a mí me copó la película, y la llevaron a la mina, a la que putearon de todos los colores cuando salió la película, decían, ¿cómo esto es culpa de que la directora es una mujer? Esa fue la definición. La película es chota porque le dije una mujer así. Y el chabón agarró, invitó a la directora, y empezaron a hablar de la película, y si era chota, no era chota, y la mina contó sobre escenas, que por qué las había hecho. Esta escena te la rebardearon, pero esto lo hice por esto y por lo otro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno Películas dar la chotas, perspectiva de un pero director de una Peligroso película también, chota. porque se puede calentar para la Sí, mierda. Pero no va a ir, sí. Pero le pone... Sí, puede ser. No, era todo en clave de humor, por supuesto. Ahora bueno. no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Bueno, yo a bueno. Banchero le recomendé que para alguna pesta elija Brujicisas, que me parece una película altamente detestable. El podcast que digo se llama How did this get made? O sea, ¿cómo es que hicieron esto? Se llama. Así se llama el podcast. Entonces de repente tenés... no sé, a ver, te tiró... Y el chabón empezó a tirar teasers de lo que se venía, cuando se empezó a ser muy copado. No sé. Bueno, Y sí. no solo tiene podcast de películas también Banchero, sino que se metió también en el universo batmaniano con Alfred Pennyworth Presenta, si no me equivoco se llama, que está con Gustavo Claro, Casals, con Gus que Casals. sabe una recontra hiper mega bocha Súper fanático de Batman. Sí. Yo creo que se desnuda y tiene al símbolo de Batman tatuado en las nalgas. Panchero no me voy a tiene tatuado arriesgar. no tiene, Sí. creo que había comentado que tenía tatuado el coso. Sí, y hace poquito se tatuó con una amiga de la casa. De ahí, mira. Se tatuó el cohete de Tintín, que es el símbolo Sí, de muy piola. Posta FM, que es su Network de podcast, Network digamos. de podcast. Como fuimos comentando, otras network de podcast que fueron apareciendo, un poquito mejor encarado, me parece, Sí, que, sí. que los resto. amigos de El Quinto Medio. No, claramente. Que vamos a ver cómo va. Está Sí, muy por ahora piola. tiene creo que 6 Seis, podcasts y tiene subidos y más. tiene 2 más, que es uno de pizza y la cronología de la historia de la pizza en Argentina, que me parece excelente. Grosso. Y tiene uno que se llama Saican Cupido, que está Gustavo Casal con no me acuerdo quién, disculpen, pero que también Como muchos. supongo que va a Marca tratar de... Ataca, Café TV, Sí, excelente. Bocha, te metes en Post FM, escuchás todo, una orgía podcastera. Sí, sí. Además tiene una duración muy amigable para escuchar Sí, todos los podcasts. Claro. Entonces, Son de te 40 pasa- minutos, una cosa Sí, así. Una Claro, y es hora. esto que decíamos el programa pasado de que te da ganas de empezar a escuchar los otros. Sí, totalmente. El hecho de que sean cortitos además ayuda muchísimo a eso. Totalmente. Y como el hecho de que se haya metido Luciano a sacar podcast. Luchi, desde acá le decimos Luchi. Luchi, para los amigos es Luchi. Empezaron a pasar notas en medios, de repente La Nación Exactamente. empieza a hablar sobre podcast. No tiene mucho para decir, pero pero que no diga nombra. podcast en La Nación es muy grosso. Es muy grosso. Y casi que podemos hacer un paralelo a lo que comentábamos del programa pasado, cuando empezaron a aparecer en los medios
que se aparece la palabra Exactamente. podcast y empieza como a difundirse, ¿no? Exactamente. Tal vez. Totalmente. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Está todo muy lindo, hay muchos programas que están apareciendo. Sí. Esperemos que sigan apareciendo más y que crezcan y que se vaya toda la chota. Sí, que se vaya toda la Ojalá, recontra chota ojalá. mojada en ricota, porque es lo que queremos y esperamos y insistimos en algo que nosotros queremos que todos los podcasts van a escuchar cualquier tipo de pronunciación de la palabra podcast en este programa. Podcast es la más clásica. Queremos que todos crezcamos en calidad y que de esto verdaderamente salga algo copado para todos, ¿no? Porque Sí. para eso Sí, estamos hay acá. uno que no mencionamos de los podcasts porque es más nuevo, pero que es terrible. Se llama, porque quiero tirar bien el nombre. Está realizado por el Círculo Escéptico Argentino, que es como una unión de distintos blogs sobre ciencia, si queremos. Y el podcast se llama Pienso, Luego Dudo. Tomá para vos. Muy Se bien. llama el podcast. Donde lo que hacen, hasta mediados de 2013 salió, después ya no salió más. Lo que hacen es, creo que arrancó el 2010. Hablan sobre ciencia, pero toman presunciones que hay genéricas. Populares. Y no es que las refutan, las destrozan. Onda, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, las ondas del Wi-Fi te causan cáncer cerebral. Se violentan con eso, se ponen mal y empiezan a aniquilar así. Muy bueno, terrible, muy bueno. terrible. Me fascina. A la gente de Velociradio por ahí. Podrían hacer un crossover entre Velociradio Sí, y. este no sale más, pero tiene un Oh. estilo un poco más, o sea, es hard fact acá, o sea que te va a tirar dato duro, te puede Excelente. complicar un poco digerirlo, pero muy loco. Muy bueno. El nombre es el mejor del universo. Círculo Escéptico Argentino es una genialidad. Sí, O sea, sí. casi puede ser una batalla entre el filo de la realidad Y el Círculo Escéptico Argentino. y que estalle todo. Ya los quiero, estos Es chicos, ya los impresionante. quiero. Ya los Impresionante, cayeron. lo queríamos Ya los mencionar. cayeron porque bien. se ha quedado. Y bueno, esto fue una especie de crónica de la Sí, historia del podcast totalmente. en el país. La primer crónica lo del que, podcast en el lo país. que se pudo hacer en contar surfeando, rascando el tarro en internet y uniendo datos acá, datos allá y descubriendo qué era esto, de dónde salió. Muchas gemitas encontramos, vemos Exacto. que es algo que se ha hecho de alguna forma u otra como se pudo. Y por supuesto que la idea es que esto sea un puntapié inicial, un inicio y Sí. que si alguien lo escucha, vamos a contactarnos con varios de estos, ya lo hicimos con la Ya lo- gente de sí, Tanto sí. City Tour. Sin duda van a empezar a revolearse mails. Y ver si hay otros programas que tal vez yo escuchaba en el 2006 tal programa, que era de Lo tal agregamos. cosa, y podemos ir Totalmente. armándonos una listita Sí. o algo de podcast que hayan salido en el país. Sí, sí, y si conocen algunos, los que están escuchando este programa, que nos manden los nombres y directamente se buscan y los contactamos y los obligamos a estar en Argentina Podcastera. Totalmente. Así que cerramos de esta forma el segundo segundo programa Argentina y Podcastera. Y tenemos que sí, comentarle a la gente por favor. dónde nos puede encontrar. Puede seguirnos en el facebook.com/Argentina Podcastera. Pueden seguirnos en el Twitter también, que donde tiramos novedades. Y además no solamente el Twitter funciona como una cuestión de novedades de Argentina Podcastera, sino que retuiteamos y fomentamos cuando sale un episodio de cualquier tipo de podcast, para que la gente que le guste seguir podcast pueden meterse acá y nosotros retuiteamos cada vez que sale un podcast de cualquier tipo. Como es la onda de Argentina Y Podcastera, ¿no? además Masificar el Twitter de podcast. Argentina Podcastera es el Twitter de Ale. O sea, lo maneja él y Sí. ya la institucionalidad duró 8 tweets. Va a poner una foto de él la próxima. Al noveno ya estaba Bueno. tuiteando, estaba puteando sobre el bondi, y al décimo ya estaba mandando fotos de sus muñequitos y ya se fue toda la goma. Es para o sea que es fomentar de algún- todo. va a poner- ahí hay pasa de todo, cualquier hay de cosa. todo, Feliz, pasa cualquier feliz cosa. cumple Gordi va a poner ya Cualquier próximamente. cosa. y- Es más, Gustavo Casal ya festejó que nos comuniquemos con el mismo lenguaje, así que Bien. puede Bien. comprarse cierta fiesta loca en el medio que nadie conoce cómo puede terminar. El sexo, Fiesta podcastera, fiesta podcastera. El sapito. Fiesta podcastera. Bueno, pueden seguirnos entonces en el Twitter @argenpod. También pueden sumarse a facebook.com/Argentina Podcastera, y no solamente eso, sino al grupo también de facebook.com/groups/Argentina Podcastera, que vamos a estar ahí hablando de diferentes cuestiones de los La idea es podcasts. que el que tiene un podcast se sume al grupo, Se presente. puede sumar el que quiera también. Totalmente. Y vayan tirando directa. No es, o sea, en lugar de ser como la página que es como One Way, digamos. Exactamente. El grupo es que todos tiren ahí. De hecho, los de Metefichas, cuando sacan un programa, lo tiran ahí. Los del lado de G, los de Avideando, los Lecho de Entonces, Pulgas, todos. que tal vez sirva como un lugar donde la gente entre y el que salió el nuevo programa de la podcast, bueno, va, lo meten ahí y Totalmente, sale totalmente. y funciona bastante bien. Sí, la verdad que Sí. está funcionando ahora. Tenemos 30 personas, creo, pero bueno, vamos sumándonos y de a Sí. poquito vamos a ir creciendo. Está bien, que crezca. Algo es algo. Peor es cero. Una mateada podemos hacer, un asado podemos hacer. Ya mateada, ya asado se está Ahí barajando. está, sí, ahí para. Hay un germen Hay asadil. un germen ahí que en cualquier momento
sacrificamos un par de vacas sagradas. Sí, y sale. totalmente. Pero bueno, señores, por favor nos despedimos. Tiene que ser un aplauso, sí o sí. Sí, por favor. Histórico, señores, histórico. Gracias a todos. Y nos vemos la que viene. Sí. Chau.